Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia. Contentos de estar nuevamente con ustedes para compartir con nuestros invitados e invitadas los temas que hacen titulares, los temas que hacen noticia, los temas que usted comenta con su familia, con sus amigos, alrededor de la mesa, cuando se alimenta, cuando toma el café, cuando va en el vehículo y escucha noticias, o cuando sigue las redes sociales, el internet, a través de nuestras redes sociales, obviamente, icn.digital, o de la página web de icndigital.com. Entonces vamos a hacer lo que hacemos todos los días acá, de lunes a viernes. Vamos a conversar con los protagonistas de la información, con la gente que usted ve en los medios de comunicación, con la gente que usted sigue en redes sociales y que nos dan sus variadas perspectivas, opiniones, puntos de vista sobre los temas que son de interés colectivo, de interés nacional, regional, internacional. Hoy nos acompaña el destacado periodista e investigador cultural Johnny Rodríguez, mejor conocido en las redes sociales como Bucentauro. Bienvenido, Johnny, a Cuestión de Enfoques. Muchas gracias, Miguel, por invitarme, por este espacio que cada día crece y, como dice usted, también está dando mucho de qué hablar en la opinión pública. Bueno, Johnny es ampliamente reconocido en el mundo virtual y también en la escena cultural, porque es un divulgador cultural nato. Yo sigo a Johnny, sigo a @Bucentauro en redes sociales desde antes de la pandemia. Desde ese tiempo hemos cosechado una bonita relación, amistad con Johnny, que siempre está dispuesto a compartir su conocimiento, no solo en redes, sino en espacios como el que tenemos ahorita. Está ocurriendo en estos días un evento que convoca a toda la hondureñidad, de dentro y fuera del país. El 3 de febrero, todos los años, los hondureños, las hondureñas se reúnen para celebrar el Día de la Patrona de la nación. Nos referimos a la Virgen de Suyapa. En el año 2012, el Congreso Nacional, y les voy a mostrar en pantalla ahorita el decreto 188-2012, decretó el 3 de febrero Día Festivo Nacional en honor a la Virgen de Suyapa. En febrero de 1747, narran los cronistas, en la montaña del Piligüín se encontró la imagen de Santa María de Suyapa. Esa razón hace que el 3 de febrero, que es importante la fecha para la comunidad católica del país, que ha sido tradicionalmente la vocación, la religión mayoritaria en el país, pues se celebre el descubrimiento de la Virgen. Vamos a hablar hoy con Johnny de lo que representa la Virgen para la cultura hondureña, para la nación hondureña. Sabemos que es la santa patrona del país, sabemos que es generala del ejército de Honduras, sabemos que la población se moviliza, Johnny, de todas partes de Honduras e incluso de fuera de Honduras. Hay personas que vienen de los países vecinos para cumplir promesas, para poder participar en la celebración. En estos días es intransitable la zona de la aldea de Suyapa, alrededores, y vamos a hablar por qué. ¿Por qué nosotros estamos abordando este tema hoy? Obviamente vamos a hablar de la dimensión religiosa con un invitado en el programa, pero vamos a hablar con Johnny de lo que representa para Honduras. Johnny, tú eres un divulgador, un investigador desde tu página, pero en tu vida personal también. Tú has investigado este tema de la Virgen de Suyapa. ¿Puedes contarnos un poquito lo que has publicado, lo que has investigado, lo que has divulgado sobre el tema? Sí, buenos días nuevamente a la amable audiencia de ICN. Pues como dijo Miguel, soy Johnny Rodríguez, soy historiador y divulgador cultural, además periodista, y he escrito un par de libros de poesía. Y en algún momento se me pidió que hiciera una breve radiografía de cómo surgió la ermita, la pequeña iglesia que está contigua a la basílica. Como fue con mucha premura, entonces debí tomar los textos, investigar un poco, y llegué a la conclusión que las iglesias justamente llegan con los españoles, pero más que eso, somos un país y un distrito central plagado, minado, valga la redundancia, pues,
de centros mineros. Cuando vienen los españoles empiezan a hacer correrías, van descubriendo vetas de mineral, de minas y en ese sentido se van estableciendo, se van quedando acá en Honduras, sobre todo en Tegucigalpa. ¿Plata y oro, Johnny? Sobre todo plata. Sobre todo plata. En las minas que había aquí en Tegucigalpa estaban pues básicamente Agalteca, San Marcos, Apazapo, Santa Lucía, y en torno a ellos entonces se van estableciendo pequeños caseríos. ¿Y dónde se establecen? Se establecen en las llanuras. ¿Cuál es una de las llanuras que ahora no se sabe qué es tal? Es la parte donde está la universidad, donde está el Trapiche, donde está el hato de en medio y donde está ubicada actualmente la ermita y también la basílica. Era todo un llano, una pradera. De hecho, ya casi en 1600 viene una persona y reclama un espacio de tierra donde ahora es la colonia Hato de en medio. Se me escapa ahorita el nombre. Y luego viene el Trapiche. Como se ve, todos son nombres que tienen que ver con agricultura y ganadería. Porque todos esos eran potreros, eran haciendas. Eran potreros, haciendas, y eran los principales proveedores de carne y obviamente lácteos para los mineros. Entonces ellos se establecían pequeños establecimientos en torno a las minas, y como eran estas haciendas, espacios amplios para sus pequeñas chacras también, entonces se establecían ahí. Y bueno, en este sentido, creo que la identidad virginiana de Suyapa en Honduras puede equipararse incluso a lo que pasa, por ejemplo, en México. En Guatemala podría ser. Con esquipulas. Con las esquipulas, porque si en Honduras tenemos, haciendo un paralelismo, si en Honduras tenemos alrededor de 250 santuarios dedicados al Cristo Negro, una festividad que es nacional, no tengo el dato, pero ¿cuánto puede tener? ¿Por qué? Porque vienen de todo el país y vienen todos estos peregrinos y se asientan, se apostan en torno a ambas iglesias. Para mí, la identidad de la Virgen hondureña tiene una identidad, una escala regional, y me atrevería a decir también que tiene una escala continental, el hecho de la identidad de la Virgen en Honduras. Estábamos viendo imágenes, las vamos a volver a mostrar ahorita. Estábamos viendo imágenes mientras Johnny hablaba, que le muestran a usted fotos en blanco y negro. Fotos en blanco y negro que nos muestran que las peregrinaciones hacia Suyapa no son de ahora. O sea, el hallazgo fue hace más de 250 años. Vea usted, a ver, ¿qué estamos viendo aquí, Johnny, para que la gente comprenda las imágenes? Bien, ahí hay algunas fotografías de la segunda mitad del siglo XX. Estamos viendo la gente apostada en torno a la ermita. También hay algunas construcciones de la basílica, la monumental basílica, y también podemos ver un poco de la historia del transporte en Honduras, cómo eran los carros en ese entonces. Estas fotografías son de las peregrinaciones que se hacen desde los pueblos, y bueno, ahí vemos que llegaban pequeñas carrozas y algunos autos con publicidad inserta. Esta es la ermita, esa es la antigua iglesia, ¿no? Sí, todo empezó ahí. Se encuentra el busto, se encuentra la Virgen, y a continuación se da el primer milagro, y en ese sentido uno de los adinerados, un coronel, no recuerdo ahorita cuál era el nombre, se dice, bueno, pasó esto, entonces hay que hacerle un templo. Y entonces, como eran personas pudientes, acaudalados en ese entonces, a principios del siglo XIX, empiezan a construir la iglesia, que tardó casi 80 años en construirse, con sus altos, con sus bajos, con abandonos. Incluso se da, en esta investigación que hice, pude descubrir que también hubo mucha toqueteo, malversación de fondos de los mismos que a veces defalcaban la caja de la alcaldía de aquel entonces. También metían pues las manos en asuntos de dinero de las cofradías, que eran justamente para mantener
remozada la ermita. Es decir, la ermita es lo que nosotros conocemos como la iglesia vieja de la aldea de Suyapa. Luego se construyó la basílica. Sepa usted, en el año 1925 el Papa Pío XII declaró a la Virgen de Suyapa patrona de Honduras. Hay música de la Virgen, la vamos a escuchar en el segundo segmento. Usted sabe que la celebración ha ido evolucionando. Me llamó mucho la atención en el caso de haberla declarado patrona de Honduras y declarar el 3 de febrero. Eso le pone una fecha específica a la peregrinación. Me llamó mucho la atención en las fotos que se mostraban ahí y quiero que ustedes se fijen mucho en una foto en particular en la que se ve la fuente que estaba frente a la iglesia. Ya no está esa fuente. Está llena de pobladores, está llena de hombres de sombrero, de la comunidad que en ese momento todavía era agrícola alrededor de la ermita, y nos muestra esas peregrinaciones son populares. Ahí hoy, por ejemplo, vemos mucho vehículo, la clase política se congrega ahí, llega mucha gente de distintos estratos sociales, pero la Virgen y la celebración de la Virgen es eminentemente popular. Las peregrinaciones son así desde hace mucho tiempo, entiendo. Las peregrinaciones empiezan a ser a partir del nombramiento de la Virgen como un símbolo de la religiosidad popular de Honduras en la década de 1920, y justamente eso es interesante porque se empalman dos cosas. Se empalma, este evento que estamos hablando se centra en algo que dentro de la historia se llama invención de tradiciones, que ya se investigó en los años 80. Entonces se le da una predominancia en los años 20 por parte del Papa Pío, y en ese sentido, como decía, empalma algo que es el surgimiento y la llegada de las primeras flotas de carros y de camiones a Honduras. Ya eso empezó como desde el inicio del siglo XX, pero no es sino hasta la década del 10 y del 20 que se empiezan a crear, por ejemplo, taxis, puntos de taxis en el centro, hacia las pequeñas caseríos que hay en torno al centro de Tegucigalpa. Y eso permitió la movilización masiva de personas. Correcto. Los camiones en aquel entonces se empiezan a adaptar como varonesas, o sea, buses de palo, y en ese sentido empiezan a movilizarse. Entonces ya uno puede ver en los periódicos de la hemeroteca que dice una excursión a la aldea de Suyapa. A la aldea de Suyapa, que cuánto costaba, 3 lempiras el viaje, pero cuántas personas metían ahí por un viaje, por Johnny, un flete. Tú estás hablando, oiga bien, para que vea usted cómo ha evolucionado la ciudad. Si usted ya tiene cierta edad, ir a Suyapa, ir a la universidad antes era lejos, o sea, era salir de la ciudad, era una calle de tierra, hasta que la universidad se construye ahí, ya se convierte en una zona donde la gente circula un poco más, pero durante mucho tiempo, como lo menciona Johnny Rodríguez, esos eran potreros, eran zonas baldías, eran zonas donde lo único importante que había era la aldea de Suyapa, y la gente se trasladaba el 3 de febrero, y no solo el 3 de febrero, sino los días previos, acampaba en el lugar para esperar el acto solemne de la misa solemne, que siempre ha sido presidida por el arzobispo de Tegucigalpa, pero no solo por el arzobispo de Tegucigalpa. En algún momento esa iglesia deja de ser ermita, se convierte en una catedral y finalmente es nombrada basílica. ¿Cuándo ocurre ese evento? Ocurre en los años 50, pero no es sino hasta los inicios de la década del 60 que se empiezan a bocetear los planos, y la construcción empieza en los años 60. Ha costado, pero... Como todas las catedrales. Como todas las catedrales, y hay que dejar claro que es una basílica, pero tiene el nombre de Basílica Menor todavía. Que ese es un nombramiento que lo da la Santa Sede, lo del Vaticano. Sí, correcto. Entonces esos van gradualmente según la asistencia que tiene de peregrinos, que pase abierta todos los días. Eso implica que sea basílica, es uno de los requisitos para considerar basílica a una basílica, entre otros criterios que sigue pues la Santa Sede.
Hay algo interesante que usted comenta, que ciertamente la gente llegaba a acampar, pero no era acampar como ahora que uno camina tantos tubitos y con esta especie de plástico que no recuerdo cómo se llama. Tiendas de campaña. Tiendas de campaña y uno la arma ahí. No, en aquel entonces era lo que tradicionalmente hemos llamado manteado. La gente agarraba una colcha ahí que no le servía ya, la remendaba, la surcía, como decimos. En el camino se iba quedando entre estos manteados. Hay crónicas que dicen eso. La gente, otros peregrinos que iban rumbo al sur, por ejemplo, miraban que habían manteados a orillas del camino y decían, estos son peregrinos que van para Suyapa. Manteados, ¿te refieres al hecho de tender sobre el piso una manta, cubrirse y guarecerse del frío? Pues estamos hablando de la Tegucigalpa, de la Suyapa del siglo XX. Estamos hablando de climas fríos, frescos. Para febrero todavía estamos en lo que aquí nosotros llamamos invierno. No se ha presentado todavía la primavera, ni mucho menos el verano. Y la gente soportaba frío para ir a ver la Virgen. Sí. Cuando digo manteados, eran pequeñas tienditas de campañas que hacían con palos. O se quedaban por lo general a orillas de río y con árboles. ¿Por qué? Porque los árboles amarraban el manteado de un árbol a otro árbol, y en eso pues ya tenían como una especie de tienda de campaña. Esas son ya tiendas, estas ya son cosas más modernas, pero usted todavía lo ve. Si pasa por Suyapa se va a fijar que hay personas que todavía en las áreas verdes hacen manteados. Hay manteados, y también hay algo interesantísimo, que eso es una cuestión que viene desde el principio de los tiempos, que es poner 3 piedras, una lata, echarle agua y hacer café. Es decir, hacer un pequeño fuego, una pequeña fogata. Vamos a ir a unos mensajes. Estamos hoy con el investigador y periodista cultural histórico, también investiga sobre temas histórico-culturales, Johnny Rodríguez, @Bucentauro, puede usted buscarlo en X, en las redes sociales, hablando sobre la actividad que concentra las miradas en estos días, y es la conmemoración del Día de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás que ofrenda con hondas ternuras calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos haciendo un programa para hablar de la Virgen de Suyapa. ¿Ha escuchado usted la célebre pieza compuesta por don Paco Medina y ejecutada por él mismo, que todos reconocemos donde estemos, como la pieza que evoca la devoción a la Virgen de Suyapa, que se convirtió en una devoción oficial, aun y cuando el Estado hondureño es laico, ha sido nombrada patrona y tiene una gran significación para el pueblo hondureño. En el segmento anterior, Johnny Rodríguez, nuestro invitado de hoy, investigador y periodista cultural, divulgador de la historia de nuestro país, un hombre que trabaja por fortalecer la identidad de nuestro pueblo. Por cierto, tú eres de Ojojona, ¿verdad? Y la gente de Ojojona peregrina por la cercanía a Tegucigalpa. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y de tu juventud cuando este evento ocurre? La única vez que me pude subir a una baronesa fue justamente para venir a Suyapa, porque ya eran los inicios de 93, 94 por ahí. Ya estaban saliendo las baronesas porque ya había llegado otra flota de buses que conocemos como Blue Beer. Entonces ya los buses de palo, estos camiones improvisados como buses,
ya eran pues una cuestión obsoleta, una cuestión muy vetusta dentro de los municipios. Y un municipio de Ojona que está dentro de la zona metropolitana, que está tan cerca, a 25 kilómetros, entonces no podía quedarse pues alejado de esta, ¿cómo se dice?, modernización del transporte. Siendo muy pequeño pude venir y pude observar ese tipo de cosas, la gente alrededor porque todavía era un poco más frío, la gente con sus gorros, con sus chales, con sus chumpas, con sus niños al estilo Intibucá en la espalda. Entonces cuando yo veo eso, yo digo, ¿y esta gente dónde es? Y también por ahí parte el hecho de interesarme por la historia y la cultura de Honduras. Tenemos imágenes de los fuegos que hacen nuestros pobladores, tenemos lo que mencionaba Johnny, el manteado, la forma en que la gente hace sus fogatas. La gente viene desde tierra adentro, como decimos nosotros, desde lejos, y hacen estos pequeños fuegos para hacer su cafecito, para mantenerse, y pernocta varios días. Estamos hablando a veces una semana solamente para participar en el acto apoteósico, porque podemos llamarlo así. Son pocos los eventos que ocurren en Honduras que tienen esta magnitud. Ahora se celebran las 12 campanadas en Comayagua, se hacen la feria juniana, la feria Isidra, los carnavales, pero del nivel que tiene la conmemoración de la Virgen de Suyapa, no tenemos prácticamente ningún evento en el que ahí no hay diferencias sociales, ahí no hay diferencias de clase, ahí no hay diferencias políticas, ahí no hay diferencias de ningún tipo. Toda la gente que llega ahí, que tiene en común que, eso sí, católicos y católicas, llegan y pasan horas, pueden estar días enteros esperando el momento. Ahora se hacen actividades de luces, videomapping, está la alborada, que ICN cubrirá, tengo entendido, el departamento de prensa de información nos lo ha dicho, tendrán reporteros cubriendo esta actividad, como lo hicieron el año pasado, precisamente por lo que representa. Johnny, tú mencionaste un recuerdo de tu infancia. Yo también tengo recuerdos. Yo recuerdo haber estado dentro de la basílica cuando la estaban construyendo. Nuestros padres nos llevaban, mi papá, mi mamá me llevaban, y precisamente había que ir en algún momento porque algún adulto tenía que pagar una promesa. En el caso de tu experiencia como investigador cultural e histórico, ¿qué está dispuesto a hacer un hondureño para pagar una promesa? He visto gente que se viene de rodillas desde el centro de Tegucigalpa hasta la Basílica. ¿Desde el centro? ¿Estamos hablando de cuántos kilómetros? Sí, o sea, viene descansando, ¿verdad? Hace estaciones, pero se va de rodillas que 10 metros, luego hace estación, camina un poco, toma agua, come algo y luego vuelve a hacer lo mismo hasta que llega. Y es una cuestión bueno, una vehemencia personal que lo motiva a hacer esto. Pero yo personalmente no me atrevería a hacer eso, pero sí hay gente de tierra adentro que está dispuesta a hacer este tipo de sacrificios para ofrecerle su gratitud a la Virgen de Suyapa. En el año 82, la basílica tuvo una visita especial, producción. Mostremos esa imagen. Nos referimos nada más y nada menos que la visita del Papa Juan Pablo II. Así de importante es la basílica en la vida de los hondureños. La máxima autoridad en la tierra de la Iglesia Católica estuvo ahí. Estuvo en la misa, y ahí fue la misa solemne de su santidad Juan Pablo II, que estuvo aquí en Honduras. Para los que no lo saben, visitó un papa a Honduras en el año 82. Por eso se llama el Boulevard de Tegucigalpa Juan Pablo II, con una anécdota que muy poca gente conoce. Se llama Juan Pablo II porque por ahí transitaría el Papa, pero luego, debido a la gran cantidad de afluencia, Johnny, lo llevaron por otro lado y se quedó con el nombre, aunque el Papa nunca pasó por ahí. Vamos, quiero que usted aprecie la masiva cantidad de personas que acudió. Al fondo se ve la universidad. Estamos hablando del Papa Botila, que vino al país y precisamente
hay una estatua dentro de la basílica que conmemora precisamente ese momento. Así que así de importante es la basílica. ¿Algún elemento histórico o anecdótico que quieras compartir con respecto, por ejemplo, Johnny, al hecho de que la Virgen sea patrona de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Sí, antes de eso me gustaría decir que estas fotos que todavía tenemos, que amablemente nos ofrece producción, el rumbo que tomó fue por el hato de en medio. Y un dato curioso, que tal vez no lo sepan, es cómo se miran, creo que no está aquí la foto, pero tomaron una foto y atrás se mira la colonia Hato de en medio cuando la estaban recién construyendo. No es la populosa colonia Hato de en medio que es ahora, sino que en aquel tiempo las constructoras lo que le entregaban era el terreno. Era el módulo, es cierto. Un baño, y a partir de ese baño, entonces la gente empezaba a construir. Y mira qué cantidad de gente. Ahí está el papamóvil, el famoso papamóvil, Johnny. Y creo que ustedes se den cuenta, el Papa no vino para la festividad de la Virgen, vino días después, pero tenía que ser en Suyapa. Y vea usted la cantidad. No hay un político en Honduras que sea capaz de convocar a tanta gente. Ciertamente. Y por lo general las Fuerzas Armadas toman esa devoción queriendo encarnar el espíritu de unidad, de que estamos aquí, de que podemos ser una sola nación sin tener distingos de raza, de política, de género. Y en ese sentido, por lo mismo estuvo presente el Papa Juan Pablo II aquí, porque estábamos en una década sumamente conflictiva a nivel social y político, y una de las razones por las que estuvo el Papa aquí fue justamente para venir a traer ese mensaje de paz. Lapsus, me acaban de corregir en producción que fue en el año 83, ¿correcto, producción? Ok, bueno, ya fue hace muchos años y ya la memoria falla, pero fue un evento que nos marcó a los jóvenes de esa época. Yo estudiaba en un colegio católico y estuvimos en la calle y algunos de nuestros compañeros estuvieron en Suyapa asistiendo porque era la cantidad tan grande que afortunados y afortunadas los que pudieron estar ahí. Vamos a ir a unos mensajes. Al volver a Cuestión de Enfoque vamos a tener un invitado especial, un miembro de la comunidad católica que en estos días está muy ocupada y que están entusiasmados por todo lo que va a ocurrir y que ya está ocurriendo en la programación de la festividad de la Virgen. Volvemos a Cuestión de Enfoques en unos instantes por ICN, Una Nueva Conciencia. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy estamos en la antesala de la conmemoración del Día de la Patrona de Honduras, del Día de la Virgen de Suyapa. Nos ha acompañado en la primera parte del programa el periodista e investigador cultural, divulgador cultural también, Johnny Rodríguez, más conocido como Bucentauro en sus redes sociales. Y damos la más cordial bienvenida al ingeniero Arnoldo Avilés. Él es director de la Pastoral de Movimientos Laicales. Bienvenido a Cuestión de Enfoques, Arnoldo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo a Johnny y es un placer estar contigo en este programa para poder dialogar de algo tan bello como es nuestra Virgen María, Nuestra Señora de Suyapa. A ver, cuéntanos, Arnoldo, la comunidad de la feligresía católica se prepara todo el año para este evento. ¿Cómo se ha preparado la pastoral, cómo se ha preparado la diócesis, la arquidiócesis para esta magna celebración? Dínoslo desde la perspectiva de los feligreses, de las personas que están involucradas en la iglesia. Gracias, Miguel. Antes de entrar a ese punto, quiero compartir para que la gente entienda por qué nosotros los católicos veneramos a la Virgen María, por qué nosotros queremos estar con la Virgen María.
Y todos recordamos en la cruz, Jesucristo lo que hizo fue darnos a la madre como nuestra madre. O sea, Jesucristo lo que hizo fue testar. ¿Qué es lo que uno hace en su último momento? Da su testamento. ¿Cuál era el único bien que tenía nuestro Señor? Era su mamá. Ella no tenía vestuario porque se lo habían quitado, ella no tenía nada. Entonces lo que él hizo fue, en su testamento, darnos a su madre. Cuando le dice a Juan, a su madre, y a ella le dice, desde ese momento, María es la que se ha convertido en la profeta de nuestros tiempos. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que hay un montón. En el Nuevo Testamento no hay profeta, porque la profeta es la Virgen María. Comenzando ella su misión, aún estando en vida, ella tuvo una bilocación y se le apareció años después de haber muerto nuestro Señor al apóstol Santiago en España, y ahí es donde sale la primera vocación, la Virgen del Pilar, porque se le apareció sobre un pilar de mármol, le dijo que construyera ahí un templo en su honor y que ella le prometía que por el fin de los tiempos ella iba a estar en ese lugar y iba a estar cumpliendo lo que la gente le pedía. Entonces, esto lo hago como un preámbulo para que veamos que en ese momento la Virgen María empieza a hacer su labor de ser la evangelizadora, la que trae el mensaje de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y hay diferentes tipos de advocaciones. Algunas advocaciones que son apariciones, como lo que sucedió aquí con la Virgen de Suyapa, y otras en que son pinturas, que son estatuas que han mandado a hacer algún feligrés, algún obispo, algún sacerdote, y que con el pasar de los tiempos han sucedido milagros y que por eso se han ido dándoles algún nombre de alguna advocación y que han sido reconocidas por el Vaticano. Porque para poder ser una advocación llamada como tal, o sea, una aparición de María reconocida, tiene que ser el Vaticano el que la reconozca después de hacer un estudio y de verlo. Y es por eso que nosotros en Honduras tenemos la dicha de contar con la Virgen de Suyapa, 277 años de conmemoración, de tener a la Virgen de Suyapa como la gran intercesora del pueblo hondureño. Y como tú bien lo dices, todos los feligreses, todos los católicos de nuestro país e incluso muchos evangélicos creen en ella, porque es importante hacer ver que en el principio, cuando hubo el cisma de la Iglesia Católica, Martín Lutero, Ulrico Siglo, y todos esos precursores de las iglesias evangélicas creían en la Inmaculada Concepción de María, creían en que María no tuvo más hijos, creían en María y que poco a poco eso se fue separando. Pero existen muchos que fueron católicos que se pasaron a la iglesia evangélica que siguen creyendo en la Virgen María, y tú los ves que llegan a ponerle una vela a la Virgen. Nosotros, todos los católicos, nos preparamos durante todo el año en preparar las actividades que se van a hacer. Por ejemplo, en la pastoral diocesana, en por la Italia, que a mí me toca dirigir, tenemos el día 29, el lunes, nosotros hicimos nuestra peregrinación y después a una misa. Y así, todas las pastorales, todas las iglesias tienen una peregrinación. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque si todos fuéramos el propio día de la Virgen, no quedaríamos en la Basílica Menor, en el templo donde tenemos a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Suyapa, y poco a poco nosotros estamos siguiendo durante toda la novena, todos los días anteriores al día que se conmemora su aparición, estamos llegando a la Basílica a decirle de alguna manera, gracias por los favores recibidos, gracias por ser la intercesora, y de otra manera a pedirle algunas cosas. Porque yo en lo personal, siempre que voy al Santísimo, volteo a ver a un lado, y yo siempre veo a María ahí, escuchando lo que yo llego a pedir,
porque ella en ese momento está escuchando lo que yo digo y después le dice a Jesús: hijo, ¿te acuerdas que me diste a Arnoldo como hijo en la cruz? Arnoldo viene a pedirte. Y eso es la labor que ella hace en la vida de nosotros los católicos. Si nos acordamos lo que sucedió en las bodas de Caná, cuando ella se da cuenta que no hay vino porque faltaba el vino en una boda, en aquel entonces que duraba más de una semana, al faltar el vino, era ya crear un problema social a esa nueva pareja que estaba integrando en la sociedad. Entonces ella se da cuenta y le dice a Jesús, y Jesús todavía le dice: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Que no ha llegado mi hora. Pero ella dice algo, le dice al mozo: hagan lo que él les diga. Imagínate en ese momento que el mozo hubiera dicho: yo tengo un problema, que no tengo vino, que tengo que ver qué hacer, y este hombre viene y me dice que lleve 7 tinajas de agua, tengo que poner a todo el mundo a llenar, a traer agua. Si él no lo hubiera hecho, no hubiera dado el milagro. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Si nosotros hacemos lo que Jesús dice y nosotros cumplimos, como hizo el mozo, de llenar las tinajas de agua, los milagros se van a dar. Y es por eso que toda la feligresía vamos a Suyapa a agradecer las bendiciones, las cosas recibidas, los milagros que a diario se dan a través de ella, y a pagar las promesas. Escuchaba a Johnny contar cómo hay gente que se viene de rodillas desde el centro, y tú ves a diario. Ahorita me tocó una exposición de advocaciones marianas que tuvimos la semana pasada, 2 días total completamente en la iglesia, y vemos qué cantidad de mujeres mayores, hombres, niños que asistían hincados. Desde que tocaban un pie dentro de la basílica, empezaban y llegaban hincados para cumplir esas promesas. Eso es lo importante. Nosotros llegamos para pedir y a cumplir promesas por favor de Dios. Arnoldo, gracias por esa explicación. Sabíamos de la exposición que se hizo de advocaciones. Gracias por esa explicación, porque calza muy bien con la explicación que estaba haciendo Johnny. Detalles interesantes, curiosos con respecto a lo que se ha mencionado. Según cálculos de arquitectos e ingenieros, la Basílica Menor puede acoger un máximo de 10,000 personas adentro y en los alrededores. Según cálculos del Registro Nacional de las Personas, más de 88,000 personas tienen el nombre de Suyapa en Honduras. Y aquí viene un detalle interesante, y aquí pido que mostremos nuevamente las imágenes de la peregrinación. Ha mencionado Johnny que las peregrinaciones se hicieron masivas a partir de la introducción de los vehículos motorizados en Honduras. Tú que has participado en distintos momentos del sector público, en algún momento, Arnoldo, has participado en la misa como funcionario, has participado como devoto, has participado como estudiante, joven estudiante, como hijo, como padre. El cálculo de personas, la parte logística, de más o menos cuántas personas estamos hablando, podrían estar visitando el área de la aldea de Suyapa en esta celebración. Lo que se habla es que es aproximadamente 2.3 millones de personas lo que se espera que van a estar llegando, o que ya han llegado y que continuarán llegando a rendirle ese tributo, a darle ese agradecimiento, a pedirle un favor a la Virgen de Suyapa. Algunos calculan de que se puede llegar hasta los 3 millones de personas, para que tengan de la cantidad de personas que pueden llegar. Personas que van y vienen, entiendo yo, porque como tú dices, la iglesia ha tenido que organizarse para que no confluyan en el mismo momento, porque sería un caos. Johnny, aprovechando que está aquí Arnoldo, el tema de las advocaciones de la Virgen, la explicación sobre la Virgen del Pilar, que es un caso muy interesante. Johnny mencionaba que en la región quizás esta conmemoración se compare a la del Cristo Negro. Pero muchas personas ven un símil también por el tipo de peregrinación y promesas a la Virgen de Guadalupe. Y tenemos entendido que uno de los detalles más interesantes de la Virgen de Guadalupe que comparte con la Virgen de Suyapa es
la gran devoción de los pueblos indígenas y los pueblos originarios y mestizos a la Virgen. Podemos hablar un poquito de tu parte, Johnny, y luego pasarlo a Arnoldo, porque ambos comparten algo en común y es la comunidad de Ojojona. Y la comunidad de Ojojona es una comunidad de origen lenca, precisamente. Entonces aquí tal vez nos puedes hacer una observación sobre eso, Johnny, y tú, en el caso tuyo, Arnoldo, porque es evidente la devoción de las comunidades más humildes y más sencillas de nuestro país con la Virgen. Johnny. En ese punto es interesante porque la iglesia se empieza a construir en 1779. Se empiezan a poner las primeras bases, se dan 60 pesos, que en aquel entonces eran, no había una moneda de 60 pesos, lo que había era valores nominales. Las monedas por lo general eran un peso en plata pura, y eso se ponía en las manos de un padre, y él pues empezaba a comprar materiales. Y también quiero hacer un paréntesis. Aquí siempre se dice que los españoles, que por ejemplo los de la colonia fueron quienes construyeron. Ellos, digamos, estaban dando direcciones para hacer tal y tal cosa, pero la mano de obra es eminentemente hondureña, eminentemente indígena. Volvamos a 1700, a finales del último cuarto de este siglo XVIII. Bueno, en ese tiempo todavía se puede ver en los censos que hay en el Archivo Nacional, que ahí todavía había una gran cantidad de Honduras. Todavía Honduras no se había mestizado, no se había ladinizado. Eso ocurre ya más o menos en 1830, ya se empieza a ver que todavía decían que era indio, era negro o era ladino, pero la ladinización se da a partir de 1830. En ese sentido, se puede decir que este fuerte arraigo de la Virgen, esta solemnidad impresa en cada uno de las personas y sobre todo los indígenas, es porque Tegucigalpa está dentro de la zona lenca, y quienes construyeron la iglesia es la zona lenca. Entonces eso hace que se quiera y se sea devoto de algo donde nosotros hemos estado y hemos puesto mano. Hay identidad, de algo. Hay identidad. Correcto. De la población, que no solamente comparte la población lenca, sino también la población garífuna. Es hermosa ver la celebración garífuna a la Virgen. Bueno, la celebración, la conmemoración de la Virgen tiene un montón de matices. Hay incluso motociclistas que tienen una misa especial para ellos. Esto que acabas de mencionar, Johnny, en el caso de Ojojona, tú que lo viviste de niño, para esta fecha el pueblo se vaciaba. Sí, por lo general Ojojona ha sido un pueblo bastante religioso, un pueblo bastante católico, ya sea haciendo emigraciones masivas hacia el Cristo Negro de Esquipulas, yéndose por los mismos senderos, por los mismos calles de herradura que utiliza en la cuestión del Huancasco, que también es una celebración de la religiosidad popular local. Se iban por el Aguacatal, que es una aldea de Ojojona, salían a Lepaterique conectaban con la Maní y luego seguían hacia Esquipula. Aquí no, aquí siempre hemos utilizado la calle que cruza por Santa Ana, caer al empalme del cruce al Cerro de Ula y luego seguir hasta Tegucigalpa. Las peregrinaciones se han hecho desde, como decía, desde los años 20, pero no es sino hasta los años 50 y 60 donde se empiezan a hacer de forma masiva y sobre todo con carros mucho más fuertes y que pueden pues contener muchos más pasajeros, tener mucha más gente, traer mucha más gente. Y por lo general, una de las cosas más interesantes que se puede leer en los mismos archivos de Ojojona, que algunas crónicas también, libros de personas particulares, que una de las cosas que nunca falta son los totopostes, es decir, el pan de maíz, algunos cuestiones lácteos, productos no perecederos, y otra que no puede faltar es precisamente la carne seca.
La carne seca que se pone sobre un comal, en esas 3 piedras a la orilla de la calle, o se guinda con sal en una, ¿cómo se llama?, en un lazo improvisado ahí a la orilla de la calle. Es decir, que hay un menú del peregrino. Contanos, Arnoldo, tú que estás en los movimientos laicales, ves precisamente toda esa transversal vocación y devoción a la Virgen. Tus experiencias, tú que has podido compartir con gente de todos los estratos sociales que tienen que organizarse para poder conmemorar este día. Sí, Miguel. Mira, primero, Ojojona es tan católico que tiene 2 iglesias a una distancia casi de 100 metros, y luego otra, la iglesia del Calvario, más adelante dentro del mismo campo. 3 iglesias, para que tengan la idea. 3 iglesias muy bonitas y importantes, con una historia que yo ni podrá explicar más, para que veas la importancia de la Iglesia Católica en nosotros. Segundo, sobre las advocaciones y la parte que tiene que ver con los indígenas, con los pueblos autóctonos. Algo muy importante es que la Virgen María se aparece en diferentes lugares con diferentes rasgos, de acuerdo a los rasgos de cada población. ¿Tú te imaginas que en vez de la Virgen de Suyapa de San Luisa hubiera sido una Virgen blanca, rubia, ojos verdes? Nada que ver, no tiene esa identificación. En México, ya que tú mencionaste a la Virgen de Guadalupe, venía con los rasgos de los indígenas, de los aztecas. Había una preocupación en ese momento porque no podían evangelizar. Con la aparición de la Virgen de Guadalupe, se evangelizaron más de 2 millones de personas, más de 2 millones de indígenas inmediatamente, porque se sintieron identificados. Y es por eso que la Virgen tiene los rasgos de donde se va apareciendo, porque ayuda a que la población se sienta identificada en la quinta parte y se sienta más cerca. Es muy bonito ver cómo se hacen las diferentes celebraciones. Tú mencionaste la de los garífonas. Yo tuve la oportunidad de estar ahí presente durante la celebración. Ellos entran con sus tambores, tocando, con su música, con su punta, con sus bailes, muy bonito, con sus colores vivos, y así el altar, que normalmente tú lo ves con un mantel blanco, tenía el mantel de los colores que utilizan los garífonas, la Virgen con una manta alrededor, con esos colores, porque la población se siente identificada. Y así con todos, cuando la celebración de los bomberos, que se le pone un casco al lado, porque todos nos sentimos identificados. Y es lindo ver cómo desde la persona más humilde que anda descalza hasta la persona más pudiente, todos tenemos una misma fe, una misma necesidad de sentir ese amor de María, porque el amor de María es el amor más grande, y esa es la riqueza más grande que nosotros tenemos comparado con nuestros hermanos evangélicos, porque tenemos a esa madre que está siempre pendiente de nosotros, esa madre que siempre está ahí para ver cuáles son nuestras necesidades, y eso es lo que hace lindo que tú ves a toda una feligresía, a todo un grupo de diferentes razas, colores, culturas, políticas, unidos en la fe de nuestra madre. Miren, por eso yo quería mostrarles esta dimensión en la que tenemos la mirada histórica, la mirada del feligrés, y que coinciden, no solo porque ambos están ligados a Ojojona, que esa fue una alegre coincidencia, sino porque uno puede explicar toda la evolución de esta devoción a la par también de la construcción del Estado Nacional Hondureño. El Estado Nacional Hondureño tiene su patrona. Esto no es común a todos los países. No en todos los países un Estado puede decir:
tenemos una advocación de la Virgen o tenemos una representación X. En este caso se trata de un evento considerado milagroso por la Iglesia Católica, de la aparición a un campesino de apellido Colindres, ¿verdad?, que se deshizo varias veces de la figura que le molestaba en el costado y reaparecía, y lo que hizo este hombre, sencillo, porque ese es un detalle interesante de todas estas apariciones o todas estas manifestaciones, Arnoldo, Johnny, no ocurre sino a personas sencillas, ocurre a personas que normalmente su testimonio es más creíble porque no tienen que quedar bien con nadie, no tienen que quedar, lo pasa con San Juan Diego. Creo que también hay una intención de elevar a los altares al ciudadano Colindres. Tal vez eso tú no lo puedes contar mejor, Arnoldo, pero la Virgen de Suyapa es la patrona del país. Para ir entrando en la recta final del programa, nos falta todavía un poco, pero quisiera irme orientando hacia esas tradiciones que rodean la conmemoración de la Virgen. Johnny nos ha hablado del manteado, nos ha hablado de las tienditas de campaña, del fuego, de la alimentación que tienen los peregrinos, la carne seca, los tamales de viaje, que también esa comida que el hondureño transporta. En el caso, Arnoldo, tú que has mencionado el detalle tan peculiar de Jojona, Johnny ha mencionado un detalle interesante. Los naturales de Jojona hacen 2 peregrinaciones, la de la Virgen de Suyapa y la del Cristo de Esquipulas. Y hay caminos, así como los españoles tienen su camino de Santiago, la gente de Jojona tiene sus rutas, y son rutas que van por caminos de herradura, y que no es de sorprenderse estar en Esquipulas y encontrarse un grupo de hondureños ahí, que sean de Jojona, que sean de distintos países. En el caso tú mencionaste algo muy interesante, Arnoldo, que es la comunidad hondureña en el extranjero. ¿Qué sabes tú de la celebración de la comunidad, la diáspora hondureña? Tenemos entendido que también conmemoran en sus localidades a la Virgen. Es correcto, Miguel. En todos los países, en todos los lugares, siempre en diferentes iglesias hay una Virgencita de Suyapa. Y para que veas los milagros y las cosas de las personas que están afuera, te puedo contar algo que pasó en mi familia. Mi hija está en Roma estudiando. Por diferentes razones, en uno de los periodos que estuvo largo allá sin venir a Honduras, ella no podía venir, se sentía un poco triste, y el domingo que va a misa decide ir a otra iglesia, y en esa iglesia, en un altar, ve una Virgen de Suyapa, una imagen de la Virgen de Suyapa con una banderita de Honduras. Y así, en todos lados, el día de mañana tú vas a ver que van muchos feligreses a diferentes iglesias, o las iglesias donde asisten normalmente, llevan su virgencita y la ponen en el altar, y se hace una celebración importante para la Virgen de Suyapa, porque no importa dónde tú estás, tu fe, tu amor, tu deseo de decirle gracias a esa Virgencita es importante, y en el mundo entero esas cosas pasan. Y sobre el tema que tú mencionabas de la patrona, eso es muy importante. Ahorita hace poco, pues mi hijo acaba de terminar o de seguir con un libro que está haciendo sobre la historia de las diferentes advocaciones marianas. Ya lleva 73 advocaciones, una historia pequeña de cada una de las advocaciones, y ahí habla sobre cuando son declaradas patronas. Para ser declarada patrona, normalmente de un país, eso es a través del Congreso, eso es a través del gobierno, que es diferente cuando la parte de la advocación o es aceptada por un papa, que también la declara como patrona de un país, la declara un papa, pero también el gobierno lo pone en un decreto. Entonces, eso también es muy interesante, como en muchos países también el gobierno ha aceptado, a pesar de que se supone que no hay una unión religiosa entre el gobierno, pero sí se están aceptando muchas de las advocaciones como patronas de diferentes países.
Muchísimas gracias, Arnoldo, por tu participación. Has animado de manera muy especial este programa. Nos vamos a despedir en este momento brevemente, Johnny, una línea final. Yo voy a aprovechar para felicitar a todas las Suyapas y a todos los Suyapas, porque hay gente que le coloca el nombre de Suyapa al nombre masculino también, a todos los Suyapas, porque van a celebrar el día conmemorativo a la Virgen de Suyapa. Johnny, mensaje final. Muchas gracias, Miguel, por invitarme, y me alegró poder hablar un poco de esta tradición nacional, unificadora, trascendental en Honduras, y como dije, regional, y que también alcanza escala a nivel continental. Y creo que la Virgen de Suyapa es eso, es un elemento de nación, de identidad nacional, y creo que el hecho que Arnoldo haya mencionado que donde está su hija halló una virgen, eso indica la trascendencia y la devoción y la unidad que emana de la Virgen. Creo que es una celebración muy propia, genuina, con más de 3 siglos, y creo que hay que mantenerla, robustecerla y pues no dejarla caer. Bueno, y eso es lo que nosotros hemos hecho hoy, poner nuestro granito de arena. Gracias, Arnoldo, gracias por tu participación. Espero verte pronto. Gracias, Miguel. Y yo solo decirle a la población hondureña, recuerden que no hay manera más fácil de llegar a nuestro Señor Jesucristo que es por la Virgen, a través de María. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí, pero la manera más fácil de llegar al Hijo es a través de la Madre. Y aquí tenemos a la Virgen María a través de Nuestra Señora de Suyapa. Unámonos a ella. Recemos el rosario, porque cada vez que nosotros decimos María, ella dice Jesús. Gracias, Miguel, un gusto estar contigo. Espero volver a vernos y hablar de estos temas. Johnny, ha sido un placer escucharte, aprender mucho de tu participación, y también pues, estamos a la orden. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias a la teleaudiencia de Cuestión de Enfoque. Nos despedimos y lo dejamos con la música de don Paco Medina. Siga por ICN, una nueva conciencia. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojos y devota implora las santas ternuras, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles abros, que sea la dicha y que canten todos su felicidad. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las cosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás que ofrenda con hondas ternuras calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón.